Muy bienvenidos sean todos a este domingo, en el cual tenemos nuevamente la transmisión por vía Facebook, por vía YouTube, por todos los medios digitales, para poder tener el servicio de nuestra iglesia, Blumenau, el día de hoy. Y agradecemos que tengan el tiempo para poder estar con nosotros. No estamos todavía juntos en físico, próximamente lo podremos estar, pero sí estamos en espíritu, juntos, por una bendición de Dios. Con fe en nuestro Señor Jesucristo, es la manera en que podemos pasar cualquier problema, podemos superar cualquier obstáculo, sin duda alguna de que Dios está con nosotros. Y también es importante de que nosotros agradezcamos todo lo bueno que hay en nuestras vidas, siempre agradeciéndole a Dios, porque mientras más agradezcamos lo bueno, más Dios nos ayuda con lo malo, con los problemas que tenemos. Hay alguna información que les quiero compartir. Para todos los interesados en el próximo curso de bautismo, les pedimos que esta semana se inscriban en la oficina de la iglesia. Próximamente se abrirá el curso. Y también el día de hoy, los misioneros Jacobo y Aganeta Wibe serán recibidos como miembros de la iglesia en Hacienda Verde, en Bolivia. Y estamos agradecidos por el trabajo que desempeñan en la escuela y la comunidad. Y nos alegra también que participen activamente en su iglesia local. Ahora les pido a todos, por favor, en el lugar que se encuentren, que puedan inclinar sus rostros para comenzar con una oración. Señor, tú que eres nuestro Dios, nuestro Padre, que eres omnipotente y tú tienes una fuerza celestial para siempre con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos el servicio del día de hoy. Por favor, Señor, bendice a todos aquellos que están sintonizando la transmisión, que se encuentran en sus hogares, se encuentran a lo mejor en un vehículo, en donde quiera que se encuentren, Señor. Tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros y nosotros, como tus hijos, te estamos eternamente agradecidos. Te pido, Señor, que tú bendigas la predicación del día de hoy y también la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Before I spoke a word, you were singing over
A continuación, tendremos la predicación de Kenny Peters, continuando con la serie Administrando los buenos regalos de Dios. Y hay dos lecturas, las cuales son la primera en Efesios, capítulo 4, versículos 15 al 17, Efesios 4, 15 al 17, y la segunda lectura es en Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 38. Marcos 1, 35 al 38. Por si gustan acompañarnos con la lectura en este momento o después de la predicación y el servicio. Dice Efesios 4, 15 al 17. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos. La lectura de Marcos 1, versículos 35 al 38. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Y a continuación la predicación de Kenny Peters. Tiempo. ¿Se acuerdan como niños jugábamos muchas veces a un juego que se llamaba la roña o a los quemados, en que un niño perseguía a otros y cuando los atrapaba, estos niños perseguían a los demás? Me acuerdo que muchas veces cuando el que tenía que atrapar a alguien casi alcanzaba a un niño y en eso ese niño decía tiempo y todo se paraba. Y los niños ya no sabían qué hacer porque tiempo era algo, decir tiempo era frenar literalmente el tiempo. Y el niño que llamaba tiempo solo esperaba hasta que se distrajera el niño que le estaba persiguiendo y en que veía que se estaba distrayendo, salía corriendo y decía tiempo fuera y le ganaba el tiempo. Qué padre sería si nosotros pudiéramos hacer eso en la vida real. En la vida real muchas veces nos están persiguiendo muchas cosas. Nos está persiguiendo el trabajo, las expectativas, los deberes, los deseos, la familia, la iglesia. Diferentes cosas nos están persiguiendo y de repente nos estamos saturando y no sabemos qué hacer. Y estaría padre poder decir tiempo. Y que se frenara todo, que la vida o que el tiempo frenara y que pudiéramos respirar profundamente y relajarnos un ratito. Hasta estaría padre decir tiempo y hacer todas estas cosas y al decir tiempo fuera, que estuviera relajado, que no tuviéramos tantos deberes, tanto estrés consumiéndonos. Desgraciadamente no es así. Esta mañana vamos a empezar con el segundo tema de la serie Administrando los buenos regalos de Dios. Y este es el tiempo. En Santiago 4:14, la última parte del versículo 14 dice: la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Cuando nosotros vamos al trabajo o cuando vamos dejando a los niños en la escuela, muchas veces al subirnos a la carretera vemos neblina. Pero generalmente al llegar a nuestro destino, ya la neblina ya desapareció, ya se esfumó. Y aquí Santiago nos dice que así es la vida de nosotros. Es como una neblina, es un tiempo muy corto y se esfuma y se va. Dios nos regala el tiempo, pero es un tiempo muy corto. Me gusta el Salmo 90, versículo 12. Es un salmo que escribió Moisés. Y está muy interesante. Dice Salmo 90, versículo 12.
enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Aquí Moisés tiene unas palabras muy sabias. Le pide a Dios que le enseñe qué tan breve es la vida. Porque muchas veces pasa que pensamos que tenemos toda nuestra vida por delante y dejamos las cosas realmente necesarias hacia un lado y desperdiciamos nuestro tiempo, perdemos nuestro tiempo. Y aquí Moisés le pide a Dios que le enseñe la brevedad de la vida para que él pueda crecer en sabiduría. Y esta es una oración muy importante que nosotros también la hagamos para que crezcamos en sabiduría, porque el tiempo es breve, pero Dios nos lo regala, quiere que lo aprovechemos al máximo. Y si sabemos que nuestra vida es como una neblina, y si sabemos que Dios quiere que aprovechemos nuestro tiempo, es bueno crecer en sabiduría y preguntarle a Dios que nos ayude a crecer para que podamos ser sabios en el manejo de nuestro tiempo. En Lucas 5 vemos algo muy interesante sobre Jesús también. Lucas 5, versículo 15 al 16. Y aquí Jesús apenas sanó a un leproso y le dijo que no dijera qué había pasado, que Jesús lo había sanado. Y dice en el versículo 15, sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, de no decirle a los demás que Jesús lo había sanado, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo, predicar y ser sanados de sus enfermedades. Había mucha gente que se enteró que Jesús estaba sanando a personas, estaba sacando demonios de personas, estaba haciendo grandes milagros, y corrían hacia Él y querían que Él los ayudara. Pero dice en el versículo 16, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y esto está muy interesante. Él tenía una vida llena porque la gente tenía muchas expectativas de Él. Ya, en cuanto se dieron cuenta de que Jesús tenía un poder que no era un poder normal que tenían los hombres, que era algo más allá, empezaron a correr hacia Él, a tratar de seguir donde estaba y ver los milagros que hacía. Llevaron a los enfermos y Jesús tenía muchas expectativas. Me gusta cuando dice que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Muchas cosas claman por nuestra atención y muchas veces corremos y corremos tratando de satisfacer todas estas cosas para tener todo bien, para que todos estén contentos con nosotros, para poder sacarlo de nuestra lista de los deberes que tenemos, y corremos y corremos y corremos. Pero como Jesús, es importante que también tomemos tiempo para ir a un desierto, a un lugar privado y tomar tiempo con Dios, para orar con Él, para leer la Biblia, la palabra de Dios, para aprender lo que Dios quiere de nosotros, para tomar nueva fuerza, porque la fuerza viene de Dios. Pero nosotros podemos adquirir esta fuerza, pero necesitamos tomar el tiempo para estar con Él, para adquirir esta fuerza. Es una gran lección que tiene Dios, que tiene Jesús aquí en estos versículos. Hay una anécdota de un sapo, que muchos de ustedes ya la habrán escuchado. Dicen que cuando metes a un sapo en un vaso hirviendo, con agua hirviendo, pues obviamente el sapo va a sentir el calor y va a brincar, saltar y se va a salir del vaso. Pero también dicen que cuando lo metes a este sapo a un vaso con agua al tiempo y empiezas a calentar el agua muy despacio hasta que empiece a hervir, este sapo no se da cuenta. Se aclimatiza a este cambio de temperatura gradual, que no se da cuenta y al final se muere. Así es muchas veces en nuestras vidas. Estamos
vivimos en una sociedad donde hay constante movimiento y movimiento. Muchas cosas claman nuestra atención, hay muchas expectativas, el trabajo, los deberes, y no nos damos cuenta que estábamos en agua al tiempo, pero empezó a hervir. Y nos hemos aclimatizado a esto, y no es normal. Es importante calmarnos y tomarnos tiempo para reflexionar y tomarnos tiempo para estar con Dios. Que muchas veces tomamos la vida como una competencia. Queremos, si un amigo compró una nueva troca o un vehículo más nuevo que yo, no, pues yo quiero esforzarme para yo también conseguir eso o algo mejor. O si hasta alguien que a lo mejor no nos cae muy bien, se va de vacaciones a algún lugar y no lo podemos aceptar y queremos hacer algo mejor y trabajamos o tomamos tanto tiempo para poder mejorarnos o mejorar lo que ha hecho nuestro prójimo. ¿Y para qué? Es un desperdicio de nuestro tiempo y el agua se está calentando más y más y más y nos estamos dañando. En Mateo 6, versículo 33, dice Jesús en el Sermón del Monte, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios. Y esto significa que dejar a Dios en el primer lugar en todo lo que hacemos en nuestras vidas, llenar nuestra mente de los pensamientos que Él desea, significa tratar de adaptar el carácter de Él a nuestras vidas y de servirlo y servir a los demás y de obedecerlo en todo lo que hagamos. ¿Qué es realmente importante para ti? Personas, objetos, metas, deseos, todo compite por ser nuestra prioridad. Cualquier cosa puede rápidamente ser lo más importante en nuestras vidas. Si no ponemos a Dios activamente o decidimos poner a Dios activamente como la prioridad de nuestra vida, en nuestras vidas, va a ser muy fácil que alguna otra cosa que tome el lugar de Dios y será nuestra prioridad o lo más importante en nuestra vida. Es algo constante, es algo activo. Necesitamos dejarlo bien claro y decidir que vamos a dejar a Dios en el primer lugar en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora quiero tomar una pequeña pausa y hablar sobre time management, un corto periodo. Escuchamos mucho del time management, del manejo del tiempo, de estrategias para usar nuestro tiempo de forma lo más ideal posible. En el internet vemos mucha información, hay libros sobre estrategias del manejo del tiempo. Hay personas que son más alertas en las mañanas, otros más en las tardes, otros al mediodía, y hay muchos estudios de cuándo cada uno debería ser lo más importante en nuestros días. Hay aplicaciones en los teléfonos que podemos bajar y tener una lista de todas las cosas que tenemos que hacer y podemos ordenarlos por prioridades. Y muchas cosas buenas que podemos estudiar. Y son importantes. Pero no me voy a enfocar en eso. Porque si no buscamos al reino de Dios, si no tenemos a Dios, a Jesús como la prioridad en nuestra vida, toda esta estrategia del time management, de manejo del tiempo, será en vano. A lo mejor seremos muy eficientes haciendo las cosas que deseamos, pero si son las cosas meramente que nosotros deseamos, entonces serán en vano. Necesitamos buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas nos las dará. Y Él nos dará todo lo que necesiten, dice en el versículo 33. En Efesios 5,
versículo 15 al 17, el apóstol Pablo escribió unos versículos muy interesantes acerca del tiempo y cómo vivir nuestras vidas. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven o cómo usan su tiempo. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Aquí en la tierra tenemos días malos. Aquí en la tierra está el pecado. Va a haber días malos. Hay muchas cosas malas que pasan. Pero dice, aprovechen. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad para hacer algo bueno, para tomarnos tiempo con Dios, para tener una relación con Dios, para servirle, para servir al prójimo, para amar a Dios, para amar al prójimo, para que estos días malos serán más fáciles de superar, para que sean de mayor provecho, para que podamos sacarle bien a estos días. En el versículo 17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Muchas veces cuando pensamos en lo que Dios quiere para nosotros, pensamos en nuestra carrera o con quién nos vamos a casar, algo grande. Pero no, este versículo dice algo diferente. Es más bien, habla más bien de procurar saber cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas diarias. Vivir con amor, vivir de manera justa, sirviendo a los demás, teniendo una relación con Él, pero también aprovechando nuestro tiempo, usando nuestro tiempo de una manera provechosa y no desperdiciándola. Él quiere que nuestro día a día, nuestra vida diaria, que procuremos saber lo que Él quiere que hagamos. Y esto incluye nuestro tiempo. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Dios quiere que sepamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que sepamos cuál es el propósito para nuestras vidas. ¿Sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Sabemos cuál es el llamado para nuestras vidas? ¿Será que a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros porque no nos tomamos suficiente tiempo para estar con Él? Puede ser. En Marcos 1 habla sobre algunos hechos de Jesús, especialmente los hechos de Jesús en 2 días, que me impacta mucho. Aquí podemos aprender varias cosas muy interesantes de Jesús. Aquí al principio del día es un día de descanso y Jesús va a la sinagoga con algunos de sus discípulos. Entonces Él empieza a predicar, a enseñar y las personas se quedan asombradas porque Jesús enseñaba con autoridad como los líderes religiosos no lo hacían. Había algo diferente con Jesús, cómo predicaba. Y durante este tiempo en la sinagoga llega una persona con un espíritu malo y empieza a gritar, a hacer mucho ruido, a hablar, y Jesús saca ese demonio de la persona. Al terminar el culto, él va a la casa de Simón, a la casa de la suegra de Simón Pedro, y sana a la suegra de él, porque la suegra de Simón Pedro tenía una fiebre muy avanzada y Jesús la salvó, la sanó. Y entonces dice que después de oscurecerse, empezaron a venir muchas personas con los enfermos, con los que tenían espíritus malos, para que Dios los sanara. ¿Por qué cuando empezó a oscurecerse? Porque fue el final del día de descanso. El día de descanso había empezado un día antes al oscurecerse y terminó durante este día cuando empezó a oscurecerse. Entonces Jesús empezó a sanar a muchas personas, a sacar a demonios. Y tuvo una noche probablemente muy cansada, muy buena, pero probablemente se cansó mucho. Y me imagino que se fue a la cama exhausto, cansado y tarde. Pero luego dice,
en el versículo 35, Marcos 1:35, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Jesús estaba cansado. Había tenido un día muy lleno y una noche probablemente corta, y luego todavía se despertó antes del amanecer. Todavía fue a un lugar aislado para orar. Esto fue la prioridad de Jesús. Jesús nos enseña mucho en estos pasajes y todavía veremos más. Pero estaba ocupado, tenía una vida ocupada, pero el orar, el tomar tiempo con Dios era una de sus prioridades. Él quería estar en un lugar privado para sentir la intimidad o tener una intimidad con Dios que no la tenía estando con mucha gente, estando ocupado. Necesitaba este tiempo para estar a solas con Dios y renovar sus fuerzas. Esto fue un modelo para los discípulos y también para nosotros de cómo podemos ser cristianos efectivos, cómo podemos tener ministerios efectivos, porque todos nosotros los cristianos tenemos un ministerio. Y si a Jesús, el Hijo de Dios, le hacía falta tener estos tiempos a solas con Dios, ¿cuánto más nosotros? Fue su prioridad. Y sigue. Versículo 36 dice, más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Y la palabra en griego no solamente significa que fueron a buscarlo, sino que indica que fueron de cacería o una búsqueda extrema, porque estaban muy ansiosos de encontrar a Jesús. Había hecho tantas cosas el día anterior y ahora desapareció. ¿Dónde quedó? Y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Y me imagino que no pudieron entender, pues, todos lo estaban buscando, había hecho cosas maravillosas y ahora se fue al desierto, a un lugar privado para estar a solas con Dios, para orar. Si había muchas cosas que hacer, no tenía sentido. Los discípulos todavía no entendían cuál era la prioridad de Dios, de Jesús. Ellos querían satisfacer a la multitud. Pensaron que esto puede ser algo grande. Aquí en Capernaum, en la ciudad donde estaban, aquí podemos tener un show de milagros, de sanar a gente, de expulsar demonios, y nos irá bien, vamos a tener mucho éxito. Y esto no era lo que Jesús quería. Pero ellos todavía no entendían cuáles eran las prioridades en la vida de Jesús. ¿Sabemos nosotros cuál es la prioridad de Jesús para nuestras vidas? ¿O queremos seguir tras el éxito? Muchas veces estamos obsesionados por subir la escalera del éxito. Y subimos y luchamos y nos esforzamos para subir esta escalera del éxito. Y tenemos esto como nuestra prioridad. Y la gente dice, wow, a él le va bien. Y tiene mucho éxito. Y al subirnos y llegar encima, nos damos cuenta que la escalera está pegada al edificio incorrecto. Por eso decía, todas estas estrategias del manejo de tiempo, del time management, si no tenemos las prioridades en orden, si no buscamos al reino de Dios antes de cualquier cosa, todo este time management, todo este manejo de tiempo, estas estrategias, van a ser en vano. Vamos a subir la escalera del éxito, pero que está pegada a un edificio incorrecto. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Sabemos cuáles son las prioridades de Jesús para nuestras vidas? Y seguimos. Y esto es lo que más me impactó todavía de este versículo. Jesús les respondió,
Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Para eso he venido. ¿Para qué hemos venido nosotros? ¿Para qué nos creó Dios a nosotros? ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros? ¿Sabemos cuáles son nuestras prioridades o el llamado que tenemos? ¿Cómo usamos nuestro tiempo para perseguir a todas las cosas que nosotros deseamos o haciendo lo que Dios quiere y también ayudando al prójimo a servir al vecino? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestro tiempo? Hubiera sido una cosa buena haberse quedado en Capernaum. Jesús pudo haber sanado a muchas personas ahí, pero no era para lo que había venido. Había venido para predicar la palabra de Dios en muchas ciudades. Y él supo cuál era su llamado. Y es importante a veces decir no a las cosas. Y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y seguir ese llamado y tomar esas prioridades. Y tomar ese llamado como nuestra prioridad. Jesús supo cuál era su llamado. Y muchas veces cuando pensamos en el llamado es lo mismo. Pensamos en nuestra carrera o con quién casarnos o algo a largo plazo, algo grande a largo plazo. ¿Saben qué? Ese tiempo en el futuro, ese tiempo Dios aún no nos lo regala. El tiempo que Dios nos regala es el presente, es ahora. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti en este momento? Lo más probable es que es diferente que el llamado que tenía para ti hace 5 años. Y lo más probable va a ser que va a ser diferente en los próximos 5 años. Dios nos regala el tiempo. Y el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos ahora mismo. ¿Sabemos cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros en este momento? Y si no lo sabemos, vamos a buscarlo, a pedirle sabiduría y manejar nuestro tiempo de una forma que sea para la gloria de Dios. Señor, te damos gracias por el tiempo, por este regalo del tiempo que nos das. Te damos gracias por nuestras vidas, por habernos creado y habernos creado con un propósito. Tú nos has llamado y te damos gracias por esto. Señor, te pido que nos ayudes a enseñar cuál es el llamado que tienes para nosotros en este momento, en este tiempo que tú nos has regalado. Ayúdanos a organizar nuestras prioridades y en tenerte a ti como el número 1 en todas las áreas de nuestras vidas. Y en usar nuestro tiempo acorde a esto, que se refleje nuestra prioridad en cómo vivimos o cómo usamos nuestro tiempo. Te pido que nos des sabiduría, que nos enseñes la brevedad que tenemos en nuestra vida, la brevedad de nuestros días, del tiempo, y para que podamos crecer en sabiduría y administrar este tiempo que tú nos regalas de la forma más sabia y que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias también al equipo de medios que ha hecho posible esta transmisión. Les recuerdo que en Facebook, en YouTube, suscríbanse para cada domingo sigan recibiendo las notificaciones y pueden seguir accediendo a nuestro servicio dominical.
También les recuerdo que los donativos se pueden recibir en la oficina de la iglesia en el transcurso de la semana o también con el tesorero Rubén Wall. Tenemos un motivo de oración por la familia Olfer Klassen, que ellos sientan la cercanía de Dios ahora que ellos están de luto. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Les deseo a todos un muy bonito domingo y que tengan una muy excelente semana.